Hola gente, aquí estamos para una cosa que es un podcast de Analytics y estamos aquí en 217, pero estamos con Jesús Soler, acá un Malkicker. ¿Qué tal, Jesús? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento. Este es el primer programa que hacemos así, modo vídeo de Analytics y con muchas ganas de poder tratar un sitio condensado esto y más con 217, ¿no? Que me acabo de unir al proyecto. Bueno, pues antes que nada, suscribiros, que es importante para el canal, es importante para que lo de activar la campanita ya es, si os gustan mucho los Analytics, pues entonces es importante que lo hagáis también para que os lleguen. Y sin más, le damos, Jesús. Y tanto. Vamos a empezar, Jesús, por lo que todo el mundo está hablando. Hay que ver qué hay detrás de estos New Orleans Saints, que se lesiona a Drew Brees el año que pasado, ponen a Teddy Bridgewater y parece que no lo notan. Les pasa lo mismo la anterior jornada. Esta semana salen, sorprendente para todos, yo creo, con Tyson Hill y siguen ganando. Se ha empezado a hablar mucho de la defensa de los Saints. ¿Por qué son buenos los Saints? Jesús, cuéntame. Los Saints son buenos por muchas cosas, pero es evidente que lo que hemos visto en las últimas semanas, a medida que se ha ido asentando, es una mejora muy clara en la defensa. Los Saints al principio, pese a ganar partidos, no tenían muy buenos números. De hecho, en las posiciones globales, los Saints estaban como colocados con bajos números, pero ganaban partidos, ¿no? Y a mí eso me mosqueaba un poco. Es decir, yo cuando veo los números, por ejemplo, mira, aquí esta es la evolución de la defensa. Los Saints tenían una bastante defensa por debajo de la media en la mayoría de partidos. Si vemos esta liga, es una evolución de la esta gráfica es una evolución de la NFC Sur, en el cual podemos ver cómo los equipos, qué puntuación EPA medio por jugada, que es una medida para medir la eficiencia, sabéis lo que es el EPA, si estáis por aquí. Si no, os dejaremos en la descripción un artículo para que os explique el EPA. Pues el EPA por defensa, que como veis es una escala que mejor es cuanto más negativo es cuando eres defensa, cuando eres ataque es diferente, es al revés. Pues vemos cómo vemos ahí, si seguimos la línea por cada semana de los Saints, vemos cómo va bajando, o sea, va debajo de la media, pero estas últimas 3 jornadas vemos que está claramente por encima, está siendo uno de los mejores equipos defendiendo. En ataque no es que haya evolucionado mucho, no tenemos la de ataque, pero para no poneros demasiadas gráficas, pero no es que haya evolucionado mucho. Por eso, ya pasó el año pasado, digamos que Sam Payton se ha adaptado a lo que tiene, ¿no? Drew Brees ha sido un gran quarterback, ha hecho una carrera de Hall of Fame sin duda, pero vemos que el brazo de Drew Brees cada vez está más cojito, ¿no? Cada vez tiene menos fuerza. Y por tanto, Sam Payton ha adaptado a un esquema donde pases mucho más cortos, nada largos, el lado, o sea, la distancia media que tiene Michael Thomas es muy corta. En la temporada pasada también era muy corta, ¿no? Esta temporada está medio lesionado todo el rato. Así que estamos viendo cómo adaptando con Tyson Hill, pues creo que puede ganar. Igual que el año pasado con Bridgewater ganó los 5 partidos que había tenido, que tuvo de ausencia. Creo que el ataque se mantiene con unos números decentes y con una Alvin Kamara que está jugando muy bien de receptor más que de running back. Pero creo que la clave en estos 3 últimos partidos, de donde ha despegado de verdad, es con una defensa colosal que no permite apenas al rival respirar. Y con estos mimbres, con un ataque más o menos decente y una defensa tan poderosa, pues los Saints se nos han colocado aquí. Claro, es importante además tener en cuenta porque una cosa que se ha dicho todo el año es que la defensa de los Tampa Bay Buccaneers es una de las mejores de la NFL. Entonces, digámoslo así, estamos hablando de una división en la que comparar defensas entre ellas sí es significativo, porque no es que estemos hablando, es una división en la que un equipo es excesivamente dominante en relación al resto, luego están los Carolina Panthers, que están haciendo un gran trabajo en general. Entonces, me parece muy interesante lo que has comentado. Hay el tópico este que sí que se refleja, yo creo, en los analytics, que es el brazo de Brees no es el que era. Sean Payton está demostrando ser un gran entrenador porque está demostrando adaptarse al contexto que se le va generando. Entonces, me parece muy interesante. Explícame qué es o por qué hablas siempre que es una figura muy interesante de los back receivers. Los back receivers, si tenemos la gráfica, os la enseño.
Lo veréis un poquito en pequeñito porque hay muchos nombres. Los back receivers le llamamos en general en la comunidad. A ver, yo te voy a confesar una cosa, y este nombre creo que me lo inventé yo, pero sería Bueno. muy osado. Sería muy osado decirlo, porque nadie decide back receivers y luego todo el mundo, pero me imagino que es un nombre bastante evidente que se le puede ocurrir a muchas personas a la vez. Back receiver es esta especie de nuevo uso del running back. Digamos que hay una cosa, ¿no? Cuando hablamos de la reemplazabilidad de los running backs decimos que son reemplazables porque todos dos son muy, muy buenos. Y entonces el gap que hay entre el mejor running back y el running back medio es más pequeñita, esa diferencia de talento es más pequeñita que en otras posiciones. Es decir, el nivel de la clase de running backs es muy alto. ¿Qué pasa? Que entonces, claro, no te merece la pena pagarles o no te merece la pena hacer un gran desembolso por los top cuando puedes tener un jugador medio que te haga pues un 80% de lo que te hace el top, ¿no? Por tanto, ante esta medida, ¿no? Pasa un poco como cuando pasó con las carreras universitarias, ¿no? Al principio de una carrera universitaria te aseguraba trabajo, luego había tanta gente con carrera que tenías que hacer un máster, luego otro máster y luego otro máster, ¿no? Pues un poco a los running backs les está pasando lo mismo, ¿no? Y ahora los running backs se reconvierten un poco, aparte de ser buenos corredores, se les exige ser buenos receptores y corredores de rutas cortas, rutas underneath o checkdowns, por rutas que se hacen a muy poco yardaje y generar yardas después de este pase. Entonces, en esta nueva posición híbrida, que evidentemente tenemos muy poco registro, porque esto se ha empezado a usar desde que hace 2 años, 3, como mucho, vemos como los wide receivers, como los back receivers, pues tenemos que monitorizarla, a ver cómo evoluciona, ¿no? En esta gráfica que estáis viendo aquí, es como una especie de diagrama, para que lo entendáis. En el eje de las X es el EPA acumulado de carrera, es decir, es cuánto EPA de suma, es decir, cuánto han aportado en positivo al equipo, ¿no? Veis ahí una línea vertical roja que marca cuando se ha aportado en negativo o en positivo. Y veis que muy pocos han aportado acumulado en positivo, porque la posición de running back evidentemente es menos eficiente que la de pase. Y luego en el eje de la SIS tenéis el EPA acumulado de pase, que es el EPA que han ido acumulando, la eficiencia que han ido acumulando a lo largo de toda la temporada en recepciones. Y veis que también hay una línea horizontal que marca el 0, ¿vale? Es decir, que a partir hacia arriba de la línea horizontal roja han aportado cosas positivas en pase, en la suma acumulada, para abajo no han aportado. Y entonces, con estas dos cuadrantes, más ese otro que pongo, que es diagonal, hay una especie de línea diagonal, sí, que si estás por encima de la línea diagonal, significa que tu rendimiento global, juntando pase y carrera, es positivo. Y por abajo es que tu rendimiento global, sumando pase y carrera, es negativo. Y con estas 3 líneas generamos una serie de cuadrantes donde nos dicen qué tipo de corredor tenemos, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos en Alvin Kamara, que está arriba, que está aquí arriba, justo casi en el centro arriba, vemos que él está en un área donde su contribución a la carrera es negativa, su contribución a la recepción es muy positiva, pero su rendimiento global sigue siendo positivo, es decir, porque de recepción contribuye mucho más que en el pase. Si nos vamos a Dalvin Cook, que está a la derecha del todo arriba, vemos que su contribución en la carrera es positiva, su contribución en el pase es positiva y su recepción global, o sea, su rendimiento global es positivo. Si nos vamos, por ejemplo, a Derek Henry, vemos que su carrera es positiva, su recepción es negativa, pero su rendimiento global es negativo, es decir, lo que suman la carrera, lo buen que lo hace en la carrera, no compensa lo mal que lo está haciendo en el pase. Y entonces su rendimiento global es negativo. Y así, con esta gráfica, pues podemos ver todos los running backs. Vemos que muy poquitos, en relación a todos, tienen un rendimiento global positivo, ya sea tanto debido a la carrera, al pase o a ambos. Y vemos que muchos running backs, especialmente algunos casos flagrantes, como por el Ziki Elliott, que tuvo que mejorar estas últimas semanas, la verdad es que con el contrato que tiene y la estrella que es, la producción que está teniendo es muy baja, no tanto en el pase como en la carrera. Y aquí vemos como este nuevo estilo de running backs, que son running backs no tan norte-sur, no tan fuertes, sino running backs más ágiles, pues van a ir pues, evolucionando. Vamos a matizar eso un poco, que es entronca mucho con lo del béisbol y determinadas decisiones que se toman de muchos jugadores que ahora se considera que son clase media, son muy sustituibles, los equipos pasan de ellos y van en otra dirección. Y al final es un punto en común a todos los deportes. No es una cruzada de Jesús, un mal kicker, a los running backs no hay que pagarles.
es algo que están haciendo las gerencias de NFL a lo largo de los últimos años. Lo que pasa es que ahora han surgido unas figuras nuevas, como podemos decir Alvin Kamara, como podemos decir Christian McCaffrey. O sea, jugadores que te están dando otro tipo de cosas que no te daban antes y que evidentemente no estamos hablando de táctica de NFL, que a veces la gente eso lo confunde un poco. Estamos hablando un poco de cómo se analizan diferentes situaciones que se presentan en el juego y hacia dónde está tendiendo a ir la NFL hoy en día. Entonces resulta muy interesante porque encima Alvin Kamara es un jugador que a mí personalmente, esto no es muy analytics, pero me parece súper divertido y No, muy es muy analítico, es espectacular. muy importante. Es decir, yo siempre, o sea, aquí entramos desde Analytics, pero yo me siento delante de la tele a disfrutar y a mí me gusta y disfruto cuando los animas o con Alvin Kamara es muy espectacular verle o ver cuando Dalvin Cook percute las defensas de la forma que lo hace plásticamente, la posición de running back es preciosa. Sí, sí. Dale. Vamos a pasar ahora un poquito, que me gusta y que creo que no hay que dejarlo, en los Power Analytics Rankings, cómo ha llegado cada equipo a estar arriba, un poco lo que nos ha explicado determinadas cosas. Oye, pues la defensa de los Saints ha mejorado mucho en las últimas semanas, es un factor que tenemos que considerar. Yo creo que entender esa parte de cómo está llegando cada equipo a ser bueno, pues resulta muy interesante para analizar la NFL desde la óptica de las analytics. Entonces, Kansas City y Green Bay Packers podemos decir que están arriba en los Power Analytics, entiendo que más por su ofensiva, ¿no? Correcto. Aquí en la gráfica, que está guay que me encanta poderla explicar en vídeo, porque a veces las cuelgo allí, sí que más o menos las explico, pero aquí es una oportunidad única viéndolas. Como veis, el eje de las X, el eje horizontal es el defensivo, es decir, cuanto más a la derecha, mejor defiende ese equipo. Y el eje de las Y, el eje vertical, es el EPA ofensivo. Cuanto más arriba, mejor ataca tu equipo. Entonces, dentro de esas variables, pues se montan unos tiers que son unos niveles, ¿no? Como veis, los tiers no son uno a uno, porque no considero o no consideramos en Analytics que el ataque sea igual de importante que la defensa. Es más, normalmente la proporción es 4 partes de ataque por 3 de defensa por una de equipos especiales. Esa sería la Qué relación de interesante. importancia. Entonces, si tenemos ese 4-3-1, equipos especiales aquí no lo he puesto, pero 4-3, pues nos salen estas líneas que marcan los niveles de calidad del equipo, ¿no? Si estás en esa franja, pues más o menos están en el mismo nivel, ¿no? Y entonces vemos claramente que en el Tier 1, Tier 1 solo tenemos a Pittsburgh Steelers, donde estáis sobre todo por su defensa. En cambio, entre el Tier 1 y el Tier 2 tenemos a 5 equipos que seguramente sean los más potentes ahora. Me falta Saints, pero ahora explicaré el caso de Saints. Que es un poco lo que he comentado antes. Pues tenemos a Pittsburgh, a Kansas, a Green Bay y a Los Ángeles, ¿no? Y a Tampa. Estos en el tier 1, 2 y 3. Si vemos, tanto Kansas como Green Bay están allá por su potencia ofensiva. En el caso de Tampa, de Rams y de Steelers, están ahí sobre todo por su potencia defensiva. En ese grupo se está acercando cada día Saints. Si tuviéramos la evolución que hemos visto antes en defensa, pero también en ataque, Saints ha ido mejorando de tal forma que tenía números malos, es decir, ganaba los partidos pero con números no muy brillantes. Ahora cada vez más está llegando pues, a ese grupo, las tendencias positivas. Y entonces vemos como estos equipos son los más dominantes. A todo esto, yo me fío más siempre de cara al futuro de que los ataques sean potentes. Siempre y cuando de los ataques, es decir, Kansas y Green Bay para mí son más favoritos que el resto. Ahora, siempre y cuando tu defensa no apeste. Y en el caso de Green Bay y de Kansas, Hay no, la de Kansas indicios. hay indicios preocupantes. En Green Bay ya se sabe. Green Bay, la defensa de Green Bay tiene mucho que hacer. Pero la de Kansas no lo era. Si podemos poner la de las defensas, la gráfica que es defensas de la NF, Aquí de la está. defensa. Aquí está, perfecto. Lo mismo, lo pone muy claro. A la derecha arriba defiendes bien contra la carrera del pase. Izquierda arriba, defiendes mal contra la carrera, defiendes bien contra el pase. Abajo a la izquierda, defiendes mal contra la carrera, defiendes mal contra el pase. A la derecha, defiendes bien contra la carrera, defiendes mal contra el pase. Pues bien, como vemos aquí, Kansas está defendiendo muy mal contra la carrera. No me preocupa tanto la defensa contra la carrera, porque
el juego, tienes que saber defender la carrera, porque si no se puede convertir en un problema. Pero es mucho más importante defender bien contra el pase, porque la que hemos dicho, el pase es mucho más importante en la NFL. Entonces, para medir, sobre todo, no se debe preocupar. Hay mucha más dispersión, si os fijáis, en la carrera. Entonces, los equipos buenos en la defensa suelen ser los que defienden bien el pase, ¿no? Y vemos como Kansas está ahí, que no está mal, porque está en una posición 11-12 de la liga. Eso no es una mala posición con el ataque que tiene. Es un equipo prototípico de ser campeón. Lo fue así el año pasado, lo fue así hace 2, jugó también muy bien, sí. llegando al final de conferencia. Pero la tendencia es a la baja. Es decir, se está viendo cómo Kansas está disminuyendo el nivel de su defensa. Por tanto, yo me empezaría a preocupar si fuera Kansas, porque si a esa mala defensa de la carrera le sumes que ya no empiezas a ser eficiente contra el pase, empiezas a tener un problema. Un poco lo que le pasa a Green Bay, que Green Bay ha mejorado contra la carrera, pero sigue siendo bastante ineficiente contra el pase. Y desde ahí es muy difícil poder de verdad aspirar seriamente a la Super Bowl, ¿no? Que es al final lo que esos dos equipos buscan. Yo creo que te has de mover entre... Y todo que se está acercando y está mejorando Green Bay, eso sí que hay que decirlo, por lo tanto su tendencia es positiva. Yo creo que un ataque tan potente como Green Bay y Kansas necesitan estar entre mínimo muy lejos, como mucho no bajar de la 15, entre el 10 y el 15 no bajar para seguir siendo un equipo potente. Si están sobre el 10, un poco más arriba, es un equipo imparable. Así que yo creo que estos dos equipos deberían, todo y que Green Bay va un poquito al alza, deberían empezar a preocuparse, sí, pues seguro que están preocupados ya, sobre todo Kansas. Pregunta, Jesús. Diagnóstico desde los Analytics. Un equipo que el año pasado los Analytics querían especialmente eran los Baltimore Ravens. ¿Qué les está pasando a los Baltimore Ravens? Porque yo no creo que la explicación o todas las respuestas estén en Lamar Jackson, como parece que mucha gente está intentando pues atacarle desde el punto de vista de que el año pasado puso una producción de MVP, fue MVP de forma unánime, corrígeme si me equivoco. Sí, unánime y siendo su año el sexto mejor año de un quarterback en los últimos 15 años, que es desde que tenemos datos de Analytics de QBR, ¿no? Por ejemplo, de ESPN. Así que no es que fuera un buen año, fue un año magnífico, incluso dentro de un MVP o de un QB en los últimos 15 años. ¿Y qué crees que les está fallando? Se habla mucho de que su game plan se ha vuelto muy previsible, de que pues el otro día no estaba Brandon Williams, tenían problemas para defender la carrera, pero da la sensación de que determinados resultados, porque aquí meto una palabra que aquí nos gusta mucho, que es el humanismo detrás del Excel, como que el partido que perdieron contra los Steelers mentalmente les hubieran hecho mucho daño, pero yo no creo mucho en esas cosas, o por lo menos creo que también se tienen que reflejar un poco en los datos. Y en qué eran mucho mejores el año pasado los Baltimore Ravens en relación a esta temporada, ¿o qué piensas tú ahí? Ponme la gráfica de las defensas. De nuevo. Mira, Baltimore no está teniendo una mala defensa, no está destacando como el año pasado. Si veis dónde está, digamos, sería la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta contra el pase y entre segunda y tercera, con los loguitos así no se ve nada porque el punto es un punto. Pero más o menos está en el top, digamos que está en el top 5 tanto en carrera como en pase. El año pasado, evidentemente, era muy destacado por donde estaba su defensa. Es muy difícil de un año a otro mantener a este nivel. Pero ya es muy difícil lo que está haciendo ahora, pasar de ser una defensa top 2, como fue el año pasado, segunda, tercera después de Patriots y San Francisco, sigue top 5. Es decir, la defensa yo creo que está funcionando bastante bien. Pero si nos vamos al ataque, ¿vale? Ponla de ataque. Si nos vamos al ataque, aquí vemos que es donde la madre del cordero. Aquí es lo mismo que las defensas, cómo atacas y cómo defiendes según el cuadrante. Aquí vemos que su carrera sigue siendo muy buena y muy efectiva. El problema donde están teniendo es en el pase. Es decir, el pase no está funcionando. No está funcionando nada. Estamos en los peores de la liga. Y evidentemente cuando tu pase no funciona, es decir, si tu carrera no funciona puedes conseguir cosas, si tu carrera es más o menos media. Si tu pase no funciona, y por ejemplo es el ejemplo de Patriots, que tiene una carrera alucinante, pero sí, nadie confía en el pase, no vas a conseguirlo, ¿no? Entonces, todo que han mejorado las últimas 2-3 jornadas. Baltimore lo que le está pasando es que le está fallando mucho el pase. Esto es lo que vemos con los números. Y entonces dices, ¿por qué pasa esto? Aquí es donde entra lo del humanismo, ¿no? Yo creo que hay dos factores que no se pueden obviar, porque si lo usamos esto lo estudiaba el otro día, lo escuchaba Sion Ball decirlo.
Si nosotros compramos la moto de que los San Francisco este año no está rindiendo por culpa de las lesiones, que es verdad, han tenido es decir, las lesiones están en la NFL. Sí. Las tienes, te jodes y juegas, pero son un Correcto. Sí. Y se ha de usar para analizarlo. Con San Francisco han tenido muchas bajas, pero es que también han tenido muchas bajas Baltimore en ataque, ¿no? Y sobre todo su línea, que era una línea de protección al pase, bueno, en general, era una línea magnífica, y han tenido bajas muy notables, ¿no? Entonces, eso al final va a afectar tu rendimiento. Eso, entre que seguramente en el pocket no esté tan a gusto Lamar Jackson debido a estas cosas, entre que quizá Lamar Jackson tiene un bajón, porque el año pasado fue MVP con una temporada brutal, y está el concepto de regresión a la media. Es decir, quizá no es su nivel real, quizá el nivel real de Lamar Jackson, a lo mejor tampoco es lo de este año, pero es un término medio entre lo del año pasado y este. El concepto de regresión a la media siempre estaba ahí, excepto con Mahomes, que creíamos que iba a regresar a la media, y resulta que su media era ya... Es la real, ¿no? Y hay que preocuparse. Este es su nivel. Pues es un poco, ¿no? Si tuviéramos, que no tenemos un Babip de béisbol aquí, podríamos ver dónde está por debajo de la media, ¿no? Pues estamos viendo que un fenómeno regresión a la media de Lamar, puede que más baja de su media, pero que están más las lesiones, yo creo que están conformando esta ineficiencia en el pase, y por eso Baltimore está sufriendo tanto. ¿Quién es para ti el rookie del año? Mira, que no me acusen de tirar de colores, pero ponme la gráfica del retorno de la inversión, ¿vale? Esto es economía. Perdóname, el ROI. El ROI. En NFL el ROI le llamamos RAC-R para receptores, ¿no? Y entonces lo que marca el RAC-R es cuántas yardas devuelves de aquellas que te han invertido. Por ejemplo, pues tú decides como equipo invertir en un jugador una serie de yardas aéreas, que se llaman, ¿no? Las yardas de pase. ¿Las cojo o no? Son inversiones que tú haces, ¿vale? Hacia ese lugar, hacia ese receptor. Entonces el receptor, las que coja o no coja, con esas yardas que ha cogido, más las que luego hace después del catch, yards after catch, el jack, pues son las yardas que te devuelve, ¿no? Entonces, como veis, en general, en la NFL, esta es una gráfica donde según tu distancia media del target, es decir, a qué distancia más o menos te suelen lanzar, media, ¿vale? Durante una temporada, pues tienes un retorno de la inversión. Como veis, hay una tendencia clarísima. Cuanta más distancia media tienes del target, menos yardas devuelves, y es lógico. Si tú estás movido, que te pasan 15 yardas a 15 yardas, o sea, tu ADOT es de 16 o 17, pues vas a poder coger muchas menos, porque son mucho más difíciles. Y las que cojas luego no vas a tener mucho camino para correr, las vas a coger y te vas a caer. Por tanto, tu RAC-R será menor que 1. En cambio, cuanto menos distancia tienes, por ejemplo, en la parte izquierda de nuestra gráfica, cuanto más cerca lances, pues más pillarás, y además más podrás correr después, ¿no? Porque tendrás campo para hacerlo y no son tan comprometidas, son pases más rápidos. El RAC-R no es una medida de bien o mal, es más o menos el RAC-R te dice pues qué tipo de corredor tienes, ¿no? No podría comparar el RAC-R de Josh Kittle, por ejemplo, o el de Julius Smith-Schuster, que tiene un ADOT muy bajo, con el de DJ Metcalf, que tiene un ADOT súper alto. Ese RAC-R no es comparable, ¿vale? Porque son receptores que se están usando de forma muy distinta. ¿Qué pasa aquí? Que veis un nombre que destaca por encima de todos. Sí, ahí hay uno muy a la derecha. Muy a la derecha y muy arriba, que es Justin Jefferson. Justin Jefferson, con una DOT entre 13 y poco, entre 13 y 14, tiene un RAC-R positivo. Es decir, te está devolviendo más yardas de las que te invierte con una DOT tan grande. Como veis, es una anomalía absoluta. Sí que es cierto que hay otros jugadores, sobre todo, por ejemplo, Justin Herbert, que están haciendo una muy buena temporada, ¿no? Pero a mí creo que el ROI de este año, de momento, está siendo Justin Jefferson. Si te fijas, pon otra vez la gráfica. Es que Pepe nos está poniendo entre bambalinas, no está haciendo el programa funcione. Otro de los que se habla es Chase Claypool, pero mirad dónde está Chase Claypool. Chase Claypool está entre la 13 y la 14, pero mucho más abajo, que es lo normal, cuando estás en la 13 y 14, como veis, donde hablo de Thielen, de diferente tal. Justin Jefferson, estando en ese mismo ADOT, tiene un RAC-R espectacular. Sí que es cierto que no tiene tanto peso como Thielen en el equipo, es decir, no se le lanzan tantos, pero tiene un retorno tan grande que a mí, sin duda, me está pareciendo que es el jugador ofensivo del año. Jesús, a mí nadie me puede acusar de ser imparcial o parcial, o como lo quieran llamar en cada caso, porque solo tengo que decir una cosa en relación al fútbol americano. Fire
Fire Matt Nagy, please. Siguiente cosa que vamos a hablar. Ponnos contexto en una jugada en un partido súper interesante que enfrentó a los Rams y Tampa Bay Buccaneers, que ganan los Rams. Partido muy igualado, de muchas alternativas, que recomiendo a todo el mundo que se lo vea porque realmente a mí me parece un partidazo. Jugada para comentar, que nos da contexto para comentar las típicas jugadas de las que se habla mucho en cuanto a probabilidad, qué conviene hacer en este tipo de jugadas y no. Dame ahí un poco de contexto, Jesús. Pues la jugada, para poner en contexto a la gente, fue un pase que hace Brady, que le rebota en el casco a un defensa, la vuelve a coger y vuelve a hacer otro pase, que sí que la coge el jugador, el receptor, no recuerdo quién era, y se queda en 4 y 2, ¿no? Los árbitros pitan que eso es un pase ilegal, ¿vale? Porque no puedes hacer 2 pases hacia adelante en una jugada, ¿vale? Entonces el penalti es, pues, volver a hacer el tercer down con la penalización correspondiente, es un 3rd y 20. Pero claro, tú como equipo que recibe esa... No, el equipo que puede... El equipo que ha sido el que ha sido penalizado, ¿vale? O puede elegir. Puede elegir, ¿no? ¿Acepto el penalti o no lo acepto? En este caso los Rams tenían dos opciones trampa. El hacer un 3rd y 20, ¿vale? O hacer un 4th y 2, ¿vale? ¿Y cuál eliges? Claro, ¿no? Porque 3rd y 20 le puedes dar una oportunidad o 2 oportunidades, ¿no? Con un 4th y 2 es un 4th down muy convertible. Al final Sean McVay, creo que, y esto es especulación, pero creo que como fue una jugada tan confusa y que se da tan poco, creo que él pensaba que no se quedaría en 4th y 2, sino que se quedaría en un 4th y 10, ¿vale? Que era de donde se inició el pase. Él eligió la penalización y se quedó en el 4th y 2. Pero tuvo suerte. ¿Y por qué digo que tuvo suerte? Porque Bruce Arians decidió jugarse el punt, ¿vale? Cuando vemos que posiblemente, estadísticamente, lo que debería haber hecho es jugarse el 4th y 2. Y tenemos esta gráfica. Esta es una gráfica de un modelo que ha creado Ben Baldwin, uno de los más famosos de Analytics y padre de bastante comunidad de aficionados del mundo de las Analytics. Un tipo bastante polémico y que hay gente que le cae muy mal porque es bastante trolete, le gusta meterse en fregados y tiene campañas contra Rogers y tal, y eso le enfada a mucha gente. Pero que ha hecho mucho por la comunidad y en verdad que tiene material muy interesante. Pues hice un modelo de qué hacer en un 4th down, ¿no? Y entonces evalúa todos los 4th downs que se hacen durante toda la jornada, ¿no? Y entonces en este caso tenemos este 4th y down en el cuarto y dices, bueno, ¿cómo lo evalúa, no? Pues si vemos en la primera gráfica dice, vale, en la primera línea, en la primera fila pone go for it, es decir, jugarse el 4th down. Sí. La primera columna, que es la de win, de momento no le hacemos caso, pero vamos a ver la de success, ¿no? Success significa probabilidad de éxito. Tanto por ciento tienes probabilidad de éxito si te la juegas, ¿vale? Un 59%, ¿vale? Casi un 60%. Si te la juegas tienes un 59% de ir a por ello, ¿no? Y al lado tiene esa de win if, ¿no? Es la probabilidad de ganar que te queda si fallas el go for it, si fallas el 4th y 2, te quedas en un 15% de probabilidad de ganar. Si lo metes, digamos, si pasas, si lo metes, si consigues el 4th y 2, subes a un 33% de probabilidad de ganar. ¿Vale? Sí. Sí. Vemos qué pasa también si haces un pan. Un pan, evidentemente, el success del pan, pues es el que es, ¿vale? Es decir, el success del pan no lo vas a hacer casi siempre, ya se considera. O te bloquean el pan o es una jugada que no cambia, ¿no? Ya, y que te bloqueen el pan pasa una de cada muchas. Correcto, es una jugada muy improbable. Claro, entonces no se tiene nada en cuenta, ¿no? Y entonces básicamente te quedas con la probabilidad de ganar que tenías, que era un 20%, ¿vale? Y luego el field goal attempt, pues evidentemente el hacer un field goal, la posibilidad de acertar un field goal en esa distancia, 58 yardas, es un 0. A lo mejor aquí 5 años no, pero ahora es 0. Nadie lo consigue, nadie lo ha hecho, ¿no? Entonces ya ni te lo planteas. Entonces, si unimos, digamos, la probabilidad que tengo yo a conseguir el go for it junto al riesgo, si lo consigo, en qué probabilidad de ganar me quedo, y si fallo, en qué probabilidad de fallar me quedo, sale el número que vemos en la primera columna, que es el win tanto por ciento. Es decir, que ese sería es un poco abstracción, ¿vale? Pero sería como cuál sería mi expectativa de victoria según la decisión que tomo, ¿no? Sí. Entonces vemos que de las 3, la go for it es la que más me da. Es decir, si yo pongo en una balanza, pues oye, esto tengo un 60% de probabilidad de hacerlo. Si gano, si lo consigo, voy a hacer un 33% de probabilidad de ganar. Si fallo, me quedo en un 15%. Pero si hago un pan, me voy a quedar en un 20%. Esto es todo ponerle una balanza y sacar este numerito, que es la expectativa de victoria en cada decisión que tomo.
Y entonces me sale que seguramente en esa jugada lo mejor era ir a por el go for it, era jugarte el 4-2. Eso hubiera puesto en problemas a McVay por la decisión que tomó de aceptar el Sí. penalti. Pero tuvo suerte. Y Bruce Arians se cagó y consiguió hacer un punt. Entonces, no fue agresivo en esa jugada, que quizás sí que debería haberlo sido, y yo creo que fue una de las jugadas que condiciona el partido. Esto sí, es otro paralelismo total con el béisbol y la toma de decisiones de los managers, la win expectancy y este tipo de cosas que a mí me encantan y que generan mucho debate entre los aficionados y que muchas veces la gente no se da cuenta de que el manager toma decisiones igual entre 55-50, pero Claro. que tú tienes que ir con 55-45, tú tienes que ir con el 55 y que a veces el resultado tú luego no lo controlas, en el sentido de ahí entra la ejecución, entran muchos factores y luego probablemente cada equipo se hará sus propias tablas en función del contexto que tienen. No es lo mismo tener a Justin Tucker de kicker, tener un... Correcto, entonces... Esta gráfica que hemos visto es una gráfica genérica, claro, de la liga, pero tú sabiendo cómo son tus jugadores, las probabilidades de tus jugadores, te haces la tuya. Pues hago esta tabla, y lo bueno de esto es seguirlo, es decir, porque si yo un día le hago caso, otro día no, pues no te va a funcionar. Es decir, la verdad es que tú, a la larga, si tú tienes 100 veces que te pasa esto y tienes, como tú has dicho, un 55, pues 55 de 100 lo conseguirás a la correcto. larga. Si empiezas a variar y a no hacerle caso y otros días sí, otros días no, entonces sí que te quedará un match en raro. Pero genera mucha polémica porque cuando fallan, ¿no? La gente dice, ¿eso has fallado? Ya, pero es que estaba en ese 45% de probabilidad de fallar. El 55 era ganar, pero el 40 y pico, ¿no? Si seguís el Twitter de Jesús, un mal kicker, que hay que seguirlo, vamos, los que estéis aquí lo seguís todos, eso ya lo sabemos. Él explica una fórmula que me pareció muy interesante de cómo se lleva a cabo la elección de entrenador del año, que yo siempre me sorprendía mucho desde mi más absoluta ignorancia que el entrenador del año de la NFL no se lo dirán todos los años a Bill Belichick. Entonces explícame por qué es eso, por qué pasa esto, Jesús. Pues mira, vamos a poner esta gráfica de entrenador del año. Básicamente porque hemos descubierto, esto es una gráfica de Mafia Numbers, que es un seguidor americano de los Bills que hace temas de analytics, y descubrimos que el premio a entrenador del año no es un premio de verdad al entrenador del año, sino es un premio a lo equivocados que estábamos nosotros, ¿vale? ¡Hala! Bueno, pues... Es decir, si veis aquí, se ven todos los años que desde los últimos 10 años, o desde 2010. 2019, sí, y vemos en el eje de las X el wins above line, es decir, victorias de más respecto a las apuestas, lo que marcaban las apuestas al inicio de las temporadas en pre-season, ¿vale? Y entonces siempre, los últimos 10 años ha ganado el equipo que ha conseguido más victorias respecto a lo que los apuestas creían que iba a conseguir antes de empezar la temporada. ¿Vale? Así que básicamente lo que estamos viendo es que no es un premio a no, tú has entrenado muy bien. Evidentemente has entrenado muy bien, pero es que básicamente lo que has dicho es, joder, qué equivocados estábamos, pensábamos que este equipo iba a hacer 2 victorias y ha hecho 8, ¿no? Eso no significa, a lo mejor ese equipo ya era de 8. Porque el equipo, por lo que habían conseguido, por todo, ya era de 8, no ha hecho casi nada el entrenador. Pero da igual, como ha conseguido esas 8, nuestro error era creer que tenían 2, una cuestión de expectativas. Pues al final, el entrenador que teníamos menos, el equipo del que teníamos menos expectativas y más nos las ha roto, es el equipo que se suele llevar el entrenador del año, ¿no? Y todo y que es una curiosidad, porque es que ha pasado en todos los años, es una curiosidad muy, muy interesante, ¿no? Este premio a lo equivocado. Sí, pero Jesús, esto entronca mucho con una cosa que nos pasa a todos realmente en la vida, que es también tiene que ver con los sesgos cognitivos, o sea, sí, las expectativas, lo más reciente, la memoria corta, el a veces no mirar bien los números en nuestro análisis y que hay entre la realidad y lo que nosotros pensamos hay una diferencia porque no hacemos un análisis profundo de las cosas. Y es verdad que me resultó divertido a la vez que interesante, porque es que sí, es verdad que esto nos pasa mucho. Bueno, sí, quería... En la vida, digamos, en la vida relaja las expectativas. Es decir, muchos problemas de frustración en tu vida en general, en nuestra vida, es cuando tenemos las expectativas muy altas que no se ajustan a la realidad. Correcto. No está mal tener ego, pero que te lo puedas permitir. Está bien tener metas, pero ajustate a la realidad de vale.
por aquí, porque así no te vas a frustrar, lo puedes intentar igual, pero no te vas a frustrar, vas a saber el riesgo, ¿no? Eso es difícil. Pues aquí pasa eso, ¿no? Que luego también es cierto que es interesante para los coach nuevos, para valorarlos, ¿no? Los coach nuevos ves cómo se preveía ese equipo porque era malo, entonces ahí sí que hay una acción muy directa. Sí, eso es muy interesante, sobre sí. el equipo. Entonces es interesante ver qué se esperaba de ese equipo y compararlo para ver si un coach nuevo de verdad ha hecho evolucionarlo, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Pero vamos, viendo un poco eso, también me estuve mirando pues quién podría ser candidato este año en función de las apuestas de antes y básicamente me quedaban 4 nombres, si sigue así la tendencia, que es Mike Tomlin de Pittsburgh, Sí. que les proyectaban unas 9 victorias y ya lleva 10, es decir, que se puede ir a 6-7 victorias más si sigue esta cosa meteórica de las que se esperaba. Y luego Brian Flores, que le proyectaban 6 victorias y ya lleva 6. A la que Sí. consiga 4 o 5 más, que es probable que las consiga, pues o 3 o 4 más ya va a estar por ahí, ¿no? También podía ser Kingsbury. Nombre complicado. A mí. Nombre complicado. Y creo que ya está. O el de Carolina, que ahora no me sale el nombre, no me viene a la cabeza. Te lo digo ahora mismo. Rule. No me venía a la cabeza. Sí, Matt Rule. Estos 4 son los que yo creo que estaban en la línea de head coach. Mike Rule yo creo que va a empezar a jugar a perder para que no le quiten al coordinador ofensivo. Entonces, ya, sí. no sé si le interesa. Ese creo que ya está. Oye, los Bears pueden mirar hacia Carolina, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Ahí no pasa nada. Yo ya mi campañita, voy a meter la cuña. Voy a ir primero por el tema que también es una cosa un poco que la gente le encanta. ¿Dónde está ahora mismo la carrera por el MVP? Muy bien, pues vamos a poner la gráfica. Este es un modelo que ha hecho Timo Risk. Timo Risk se llama PFFMO en Twitter. Es súper interesante porque dentro de Pro Football Focus, que te puede interesar más o no los grades, los artículos que hacen en general son muy buenos. Y los de Timo Risk son buenísimos, porque utiliza datos en bruto, no utiliza los grades de PFF, y es súper interesante. Y más o menos, estos son el MVP porque aún no están actualizados hasta la Week 11, es decir, la semana pasada. Y aquí mola mucho porque para hacer este modelo de proyección usa las expectativas previas, lo que dicen las apuestas y su EPA, ¿vale? Su EPA y sus victorias. Utiliza todas estas variables para generar el modelo, ¿no? Es decir, el EPA que se cree que hará, las expectativas que habían sobre él, las victorias que está consiguiendo, si va a ganar o no la división y las apuestas, ¿vale? Lo que dicen las apuestas. Y entonces ahí vemos claramente que la cosa se está debatiendo entre dos, que son Patrick Mahomes y Aaron Rodgers, ¿no? Son los dos. Uy, eso es una guerra de Twitter. Sí, es una guerra de Twitter, ¿eh? Patrick Mahomes y Aaron Rodgers serían los dos jugadores que creo que van a acabar llevándose uno de los dos el MVP. Había algunos que empezaban a colocar a Kyler Murray, cosa que me sorprendió, ¿no? Diciendo argumentos como que llevaba los mismos números que Lamar Jackson el año pasado. Yo no sé si la gente no se acuerda del añazo de Lamar Jackson, pero si mirabas los números, estadísticas básicas como yardas, pases, intercepciones, pues sí que están igual, pero es que eso no nos dice nada, ¿no? Si miras otras como el EPA, el CPOE, el QBR de ESPN, pues te das cuenta de que sí que estaba hasta años luz Kyler Murray. De hecho, si te fijas, Kyler Murray tiene opciones o está el quinto por las apuestas, porque tiene un 12,5 de apuestas, es decir, porque la gente empieza a pensar, una narrativa se ha creado de que Kyler Murray debería ser candidato, pero en verdad no hay números ni nada que sostengan que Kyler Murray deba ser, que no significa que está haciendo un mal año, al contrario, está haciendo un año muy bueno y se le ve un techo grande, pero no está colgándose. Así que yo creo que entre estos dos va a estar. También se habló de Dalvin Cook si seguía así. Si un running back lo hace muy bien, tiene opciones de ser MVP. No lo merece nunca, porque las victorias que da su equipo de más nunca son suficientes. Y luego hay otro nombre que es Wilson, que estaba muy bien, ha ido bajando ahora en las... Me gusta tu argumento con Wilson, porque tiene mucho de inteligente, es brillante ese argumento. A ver, Wilson, ¿dónde está? Está tercero. Vale, es que no voy a... Vale, eso. Russell Wilson está tercero porque ha bajado un poco nivel, pero Russell Wilson tiene un problema muy grande, ¿vale? Y es que no le votan nunca. Es decir, Russell Wilson ha tenido temporadas brillantes donde no ha recibido ni un solo voto para ser MVP. Pues... no es mediático de alguna forma, y entonces no me parece que aunque hiciera un temporadón, dudo incluso que lo ganaría, porque ya lo ha hecho, ya ha tenido la temporada en que se lo dan a ¿quién era? A Cam Newton,
no sé si era Cam Newton o quién, clarísimamente se lo merecía o Russell Wilson o Carson Palmer. Bueno, pero esto ya más loco, pero se lo merecía uno de estos dos. Y se lo dieron a Cam Newton por una narrativa, ¿vale? Porque como es el jugador, cómo influyó, con el 15-1 del equipo le pesó mucho. Y Russell Wilson me da que es que no le votan, es que no tiene ni un voto. Eso pasa. Eso incluso cuando hablas en béisbol de elecciones al Salón de la Fama y este tipo de cosas, el perfil de los votantes es una cosa que influye. Y hay gente que no se la vota pues por cosas que igual no tienen nada que ver con una explicación objetiva que se le pueda dar, pero que claro que influyen. Es muy difícil que alguien que normalmente no ha tenido respaldo en situaciones en las que debería haberlo tenido, mágicamente pase de un momento a otro y eligen MVP. Entonces me parece un argumento muy brillante y muy inteligente, la verdad, porque es que es real. Sí, no que no lo consiga nunca el pobre. Para acabar, y como se juega para ganar, ¿cómo está la carrera por los playoffs? Necesito saber. Pues la verdad es que está muy bien. Oye, esa imagen no te la ha pasado, ¿ves? Esta no la podremos poner, pero la voy a decir desde aquí. Mira, pues la carrera por los playoffs en verdad está bastante decidida. Es difícil. Oye, no me rompas que yo quiero ver aquí el fútbol de Acción de Gracias. Y si no, no me siento. Mira, la predicción... vale, es que no lo encontraba. Pues básicamente está casi todo decidido. ¿Vale? Está todo el pescado vendido, Jesús, no me mates. Casi todo el pescado vendido, es que hay poca emoción. Yo creo que la emoción que nos la da, por suerte, es la NFC Peste, como le llama Albert Tigües, donde ahí aún no sabemos qué malo de esos 4 va a llegar a playoffs. Pero los otros 7 de la NFC, los otros 6 de la NFC, prácticamente no hay nadie. El único que podía estar Bears o Vikings. Vikings perdiendo el otro día, se le quedan un 20% de posibilidades de llegar a playoffs. Bears tiene ahora un poco más, tiene un 34%. ¿Vale? No, o sea, estos números están mal. O sea, tenemos 0. Fight my nadie, hacedme caso. Por favor, no nos metamos en playoff de suerte y sigamos cometiendo estos errores. Esto es súper interesante, lo del tema de que a veces por meterte con un poco de chiripa te metes en playoffs y mantienes y tendrías que hacer renovaciones que no haces y te enquistas en un problema. Correcto, no. Sigamos, adelante. Pues nada, la cosa está súper decidida y en la FC la verdad es que hay muy poquitos equipos que tengan una opción real de los que más o menos ya están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, espera que lo estaba mirando, 8, hay una plaza de wildcard que quizá entre los Dolphins y Browns lo tiene bastante hecho también, no sé, los Dolphins según si ganan, ahí puede haber un poco de lucha, pero este año los playoffs están muy decididos. Lo que va a ser interesante en este final de temporada, que nadie se me deprima, va a ser el que consiga el sit-1. Ahí sí que hemos de verlo guay, porque ahí hay una lucha entre Chiefs, entre Steelers y entre Packers y Saints, que creo que va a ser muy encarnizada, porque quien tenga el sit-1 va a tener mucho hecho. De hecho, los últimos años, llegar desde Wildcard a Super Bowl es imposible. Sí. Así que ese sit-1 va a estar muy disputado y eso va a hacer que un final de temporada sea interesante, aunque no lo sea tanto el llegar a playoffs. Bueno, vamos a acabar y me gustaría decir una cosa. Jesús tiene un WAR espectacular, entonces esto se va a reflejar en el rendimiento del equipo de 2-1-7. Entonces, al final del año vamos a ganar más partidos. Entonces, he aprendido mogollón. Y como es algo de lo que me gusta mucho y yo también soy aficionado a la NFL, pues ahora sé un poquito más de NFL de lo que sabía y encima me lo he pasado muy bien, Jesús. Qué bien. Pues yo también estoy con vosotros con béisbol, es decir, creo que esta unión de béisbol y NFL que iremos haciendo por aquí, de esa parte más analítica, va a dar cosas chulas. Acabamos. Recordad suscribiros al canal y lo vamos a subir también en formato podcast porque a veces cuando vas a correr pues te apetece oír nuestra interesante voz y nuestras humildes aportaciones. Eso, que alguien me escuche mientras corre por la montaña, me parece poético. Bueno,
Ha sido un placer, Jesús. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Hasta luego.